Hola, ¿cuánto tiempo? Hace bastante tiempo que no subo ningún vídeo y estoy muy contenta de estar otra vez aquí con vosotros. Hoy estoy en La Antilla, que es un pueblito de la costa de Huelva, y me vais a acompañar de excursión. Vamos a ir a pasar la tarde a Portugal. Hace algunos meses ya subí otro vídeo de una excursión a Portugal, os lo voy a dejar por aquí arriba. Pero en ese vídeo, en esa excursión, fui a otra zona diferente de Portugal. Fui a la zona del Alentejo, que está cerca de Cáceres, que ya sabéis que es la ciudad donde nací. Pero hoy estoy en la provincia de Huelva, así que vamos a visitar una zona diferente de Portugal. Vamos a visitar el Algarve portugués. Mirad, aquí está otra vez mi padre, la estrella del canal. Papá, entonces, tú conoces bastante bien Portugal, las diferentes zonas de Portugal. Hoy vamos a visitar un pueblo del Algarve y en el otro vídeo visité un pueblo del Alentejo. ¿A ti qué zona te gusta más? Las dos son muy bonitas. Lo que sucede es que la zona a la que vamos hoy es una zona costera y que tiene el encanto del mar, del turismo y de las playas tan magníficas que tiene, de las playas más bonitas que se pueden ver en la península ibérica. Pero no vamos a la playa. De momento, ¿no? Bueno, que Sí. no puedes elegir, ¿no? Sí. Y vamos a ir a Vilarreal de Santo Antonio. Sí. Vilarreal, que es un pueblo que la característica que tiene es que está construido en cuadrícula, parecida a la cuadrícula que existe en Lisboa, que se le reconstruyó Lisboa por el marqués de Pombal como consecuencia del famoso terremoto de Lisboa. ¿Y por qué sabes eso? Porque me gusta la historia portuguesa. Sí. Antes de empezar el viaje, te doy la bienvenida a mi canal. Si todavía no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español y en este canal te ayudo a mejorar tu nivel y a hablar de manera un poco más natural. Y ya estamos en Portugal, hemos venido en coche, hemos atravesado el río Guadiana. Antes, hace muchos años, para atravesar el río Guadiana de Ayamonte, desde Ayamonte, que es el último pueblo de España, hasta Vilarreal de Santo Antonio, que es el primer pueblo de Portugal, antes había que coger un barquito. Pero desde los años 90, no sé exactamente el año, pero desde los años 90 hay un puente y entonces se puede venir en coche. Hemos tardado unos 20 minutos, media hora y ya estamos aquí. Vamos a dar un paseo y hacer algunas compras. ¿Qué dices, papá? ¿Qué te parece? Una maravilla, como siempre. Estamos, como dicen nuestros vecinos, hermanos, los portugueses, en o paraíso das compras. ¿Y eso cómo sería en español? El paraíso de las compras. Aquí te puedes encontrar de todo, pero ¿Sobre todo mantelerías, sábanas, toallas, todos los artículos. ¿Y qué más? ¿Cerámica para la también? casa, cerámica, cuberterías. De todo. De todo. O Y paraíso calidad, das y compras. calidad, Muy ¿no? buena, Muy buena calidad. Muy buena cualidad de... No lo digas en portugués, que se confunden. ¿Dónde estamos ahora, papá? Ahora estamos en Vilarreal de Santo Antonio, justamente en la desembocadura del río Guadiana, ¿Y qué es la desembocadura? ¿Qué significa esa palabra? donde muere el río Guadiana y sus aguas entran en el mar. Donde termina el río y entra en el océano Atlántico, ¿no? Sí. Es un río que es de los más largos de España, de mayor recorrido. De la península ibérica, porque Exactamente. empieza en España, ¿verdad?
Sí, y desemboca en Portugal. Haciendo frontera entre España y Portugal. Entonces, tenemos el río Guadiana, ¿verdad? Y en la orilla de allí al fondo tenemos a España. Está España, la provincia de Huelva. La provincia de Huelva el en Andalucía. El municipio de Ayamonte. Y la playa de Isla Canela, vale, que es una maravilla. Y en esta orilla está Vilarreal de Santo Antonio, que es el Algarve portugués y que es la ciudad que fundó el Marqués de Pombal. Vale, y que dicen que es el Caribe de Europa. Pues sí, poco más. ¿El Algarve? Esto es una maravilla, aquí se está estupendamente. Y ya os digo que el Guadiana aquí es frontera natural entre España y Portugal. Una frontera natural. Bueno, pues ya estamos terminando. Hemos comprado sábanas, manteles, ¿no? Un mantel cuadrado para la terraza y un felpudo para la entrada de casa, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. es el felpudo, mamá? Monísimo. Monísimo. Tiene perrito tumbado que solo se ve la sombra y es una monada. Vale, una monada. Monísimo. Es una monada, muy mono. Ya estoy en casa al día siguiente y os voy a enseñar lo que compré ayer en Portugal para repasar un poco el vocabulario. Portugal es muy famoso por la industria textil, así que es muy habitual que los españoles viajen a Portugal para comprar sábanas, toallas y todo tipo de productos textiles. Además, hasta hace poco tiempo era muy cómodo viajar a Portugal porque los precios allí eran mucho más bajos, todo era mucho más barato. Pero últimamente, como sabéis, hay inflación en casi todos los países del mundo y los precios han subido mucho, tanto en España como en Portugal, y ya no hay tanta diferencia. Pero la verdad es que la calidad de los productos sí que se nota, aunque ahora sean un poquito más caros. Ayer compramos un mantel para poner en la mesa. Es un mantel para turistas porque tiene los dibujos típicos de Portugal. En Portugal son muy típicas todas las latas de conservas, ¿veis? Latas de atún, de sardinas. Me pareció muy bonito y muy alegre para el verano, para comer en la terraza en verano. Mi madre también compró un delantal o un mandil, y es un delantal muy bonito que tiene brócoli, aguacate, rúcula, manzanas, kiwis, romero, tiene, ¿qué más? Guisantes. Es muy bonito y muy alegre. Yo compré unas sábanas blancas, bueno, me las regalaron mis padres me compraron unas sábanas blancas de algodón para dormir fresquita en verano. Y además mi madre compró este felpudo para la entrada, lleno de perros, para limpiarse los pies antes de entrar en casa. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Es feo? ¿Es bonito? Decidme en los comentarios. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!